Vamos a recibir a Daniel Goyán, precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, tal cual lo habíamos anunciado, para hablar de diferentes temas, con Ariel Nicolás en la mesa. Bienvenido, gracias por estar acá, Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, es un entrevistado al que la verdad podemos preguntarle también por la pandemia, y se me hace que va a ser la primera de las preguntas, ¿no? Antes de que meternos en la campaña, porque es el tema que estamos hablando, además, fuera del aire, la preocupación por esta nueva variante que ya empezamos a contabilizar más casos en el país, ¿no? Estamos hablando de la variante Delta. Los números vienen muy bien. Lunes y martes volvieron a descender muchísimos. Miércoles hoy volvió a descender muchísimo la cantidad de casos. Es decir, jueves, todos los días venimos con un descenso muy importante de los casos. Y nos estamos acercando al valle, es decir, que tuvimos después de la primera ola del 2020. Así que estamos ya cerca de llegar a esa cantidad de números pequeños. Esa es la parte buena, quiere decir que las vacunas, más las medidas de cuidado, que progresivamente se van flexibilizando, están teniendo resultados. Y la enorme cantidad de gente vacunada. La variante Delta, en el mundo está ingresando la variante Delta, ingresó en muchos países ya en una forma muy abrupta. No estamos observando lo mismo en Latinoamérica, ingresa la variante Delta. Hoy, por ejemplo, hay una alarma en Río de Janeiro. En Río de Janeiro ya a ser el 50% de los casos variante Delta, no en el resto del país. Es decir, hay ahí una discusión entre la biblioteca científica si la Manaus y la Delta puede llegar a ser la Delta dominante sobre la Manaus. Por ahora no se está viendo en forma abrupta como en otros países. En el nuestro menos por las medidas de control que estamos haciendo, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires son muy estrictas. Hoy descubrimos 2 casos más de Delta, gente en Mar del Plata, había vuelto de turismo, estaba cumpliendo sus días en el hotel como corresponde, y entonces eso nos da mucha seguridad. Preocupación por algunas otras jurisdicciones que no hacen el aislamiento en hoteles, y que bueno, es muy difícil cuando es tanta gente que vuelve, si uno no hace un control estricto, es muy difícil que no se vaya a colar con más facilidad. Esos 2 casos de variante Delta que ustedes encontraron en la provincia de Buenos Aires son de aquellos que han viajado. Que estuvieron en zonas de riesgo, como suele decirse. Sí, en la medida que suceda eso no hay gran preocupación, pero igualmente la circulación comunitaria ¿será irreversible? ¿En algún momento aparecerá en Argentina? Técnicamente estos 5 casos de la ciudad autónoma ya pueden ser catalogados como una circulación ¿Ya es suficiente? Y ya no sabes de dónde vino. Claro, con lo pero cual son pocos, hay un anonimato en quién contagió a quién, y eso puede ser que se esté expandiendo sin conocimiento. Ya no puedes bloquear, no sabes a dónde hacer el aislamiento. Obviamente es una cantidad todavía chica, reducido, esperemos que siga así, que se pueda controlar, pero volvemos a insistir en la necesidad de ser más contundentes en las medidas de cuidado de los que regresan. En cuanto a si se va a ser dominante o no, yo te decía recién, hay alguna biblioteca científica que, por esto que te decía, de si realmente contra la Manaus se va a volver rápidamente dominante o no, la mayor parte de los expertos dice que sí. Que tarde o temprano se va a colar. Ahora, si se cuela con la cantidad de vacunados que vamos a tener dentro de mes y medio ya con 2 dosis, es una realidad que transforma a la Delta en un brote que puede aumentar, pero no produce un correlato en hospitalizaciones y en fallecimientos. 5, 6, 7 veces menos que la Manaus, por ejemplo. Yo, si me permiten, compañeros, les saco el traje de ministro, vamos le a la pongo el de candidato, o un poquito así. Daniel, vos trabajaste junto con Nicolás Kreplak en el Instituto Patria con varios proyectos tendentes a la salud. La vicepresidenta habló de una reforma del sistema de salud. ¿Llegás con una reforma o llegás con proyectos de reforma al Congreso cuando llegues? Mira, hace años, décadas que venimos trabajando y se fue consolidando un grupo de miles de personas. La primera vez que pasa una cuestión así, de trabajadores de la salud y de otros sectores, involucrados sectores y actores del sector de salud y fuera del sector salud, que hoy se interesan, y sobre todo después de la pandemia, por discutir este tema. Cristina esto lo sabía porque nosotros permanentemente le hemos estado haciendo llegar nuestros estudios, propuestas, investigaciones, y la pandemia dio el momento adecuado para decir, bueno, esto hay que seguir profundizando siempre en función de articular mejor lo que tenemos. ¿Cuál es la pretensión nuestra? Mira, cuando uno llega con una ley muy acabada, técnicamente hecha en un escritorio, generalmente fracasa, porque son leyes que implican, además de una serie de cuestiones normativas, implican que también un cambio
hasta cultural de cómo vemos la salud. Entonces, es un proceso a construir. Entonces, nosotros lo que decimos es, llevamos un bagaje de ideas que resumen problemas del sistema de salud que son históricos y que ahora se han profundizado muchísimo, y en una enorme cantidad, no menos de 15 problemas de estos que yo denomino estructurales, estamos de acuerdo, incluso hasta con sectores de la oposición fuera de cámara, ¿no? Cuando lo hablamos en la universidad, cuando los hablamos en los foros, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo el grueso de los sectores. Entonces, digamos, transformemos al ministerio, que va a tener 5 ministros por primera vez en la historia, 5 ministros de salud de 5 provincias diferentes van a ser diputados y un senador nacional. Sí. La ministra de Salta, Pablo Yeldi. Pablo Yeldi al Senado. Y la ministra de Chaco, la ministra de Catamarca, la ministra de Tucumán, el ministro de Chubut y el ministro de la de la provincia de Buenos Aires, quien les habla. Entonces, y todos venimos investigando y viendo esto en conjunto hace mucho tiempo. Así que es una posibilidad para transformar al Congreso en una caja de resonancia donde con todos los actores veamos cuáles son esos problemas en los que todos estamos más o menos de acuerdo y empecemos por ahí. ¿Y cuáles son, Daniel? Porque hay como un halo de misterio. Si hablas con las prepagas, prácticamente vienen a estatizar el sistema. Claro, pero si vos te sentás con la prepaga, estatizar el sistema, sáquenlo sáquenlo de la agenda porque no está. La vicepresidenta decía los otros días, yo tengo una prepaga, y yo quiero seguir con mi prepaga. No está en la agenda. Eso es una cosa que a veces se tira por algún sector que puede tener un temor a perder algún privilegio, pero no es así. Yo te digo, medicamentos de alto precio, no de alto costo, mal llamado de alto costo. Problema mundial, rentabilidades del 30.000%, desfinancia los sistemas de salud del mundo. Estamos todos de acuerdo en lo que hay que hacer, hagámoslo. ¿Qué vamos a hacer con la formación de recursos humanos? Nos faltan especialidades críticas, neonatología, medicina familiar o general, neonatología, terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacer con esto? Formación de grado, posgrado, junto con las universidades. ¿Qué vamos a hacer con enfermería? Todo el mundo de acuerdo que hay que redefinir el rol de la enfermería en la Argentina, formar más enfermeros, rediseñar el sistema. ¿Qué vamos a hacer con el modelo de atención? Si es un modelo de atención absolutamente caótico, en donde cada persona va y según la sintomatología que tiene un día consulta a un médico, o armamos, como es la experiencia, por ejemplo, del hospital italiano. Por ejemplo, en donde hay un médico de cabecera, que en algunos países es un equipo, con una enfermera también, que te cuida la salud, que te hace ir al médico o al especialista cuando realmente hace falta, hace un uso racional de la tecnología, que es maravillosa, pero si lo usamos en exceso, se vuelve un boomerang que desfinancia el sistema. La medicalización, lo mismo. Hay 15 temas, yo puedo seguir, te puedo dar una clase, no te va a alcanzar 3 noticieros, pero lo que te quiero decir es que hay 15 problemas, 20 en los que todos estamos de acuerdo. Digo, generemos ese consenso y armemos un marco legal que empiece a resolver lo que ya tiene menos resistencia. ¿No? Daniel, pero salgamos del tema salud, lo vamos a sacar del tema salud. Le quedan 2 años al frente de todos. El presidente dijo hace poco que le quedaba la revancha de estos 2 años, saliendo, si se quiere, de la etapa más dura de la pandemia. La pandemia no hemos salido todavía. ¿Qué otros temas hay que discutir? Porque además de estas cuestiones de la salud que evidenció la pandemia, hay cuestiones de inequidad, y uno de los grandes temas que genera debates es la necesidad de una reforma tributaria que sea con tintes más progresivos, ¿no? Bueno, es seguir en la senda que empezamos a construir ahora, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, ¿qué hace? El impuesto a las ganancias le sube la alícuota a los que más ganan, a los que tienen más ganancias, y le baja, por ejemplo, a las pymes al 25%. Entonces, todo este esquema de impuestos más progresivos es un tema que va a estar permanentemente en discusión, que además, fuera de las cámaras y los tiempos electorales, todo el mundo habla que la mejor matriz que puede existir en un país son una matriz más progresiva. Pero están haciendo campaña diciendo que van a bajar los impuestos. Bueno, por eso, entre lo que se promete y lo que se hace, yo creo que hace muy poquito tiempo nos decían, vamos a hacer 1 millón de viviendas. Ni hicieron las 11.000 siquiera, que estaban casi terminadas por el Procrear, las tuvimos que terminar nosotros. No vamos a pagar impuesto a la ganancia. No lo hicieron. Es decir, yo lo que digo, recuerden cuando decía la inflación es una cuestión lo que menos me preocupa, en 2 días lo resuelvo.
yo digo que hay que tener mucha seriedad en el debate y dejar de tirar promesas que después no cumplimos y por ahí algún sector fuerte de la prensa nos cubre mediáticamente y disimula todas esas promesas que hicimos y no se cumplieron. Por lo tanto, tenemos que ser serios en el debate, buscar consenso. Vuelvo a repetir, hay muchos temas en donde cuando uno habla con un sector, por ejemplo, del radicalismo, yo como ministro, con los intendentes radicales, en mi oficina o en su despacho de los municipios, es otra realidad. Bueno, Digo, a ver si podemos construir agenda en común. Hay un tema, obviamente, hay un no tema siempre que vas a tiene, estar de acuerdo. hay un tema que tiene que ser de agenda en común, ya que estamos, pues hasta ahora en los actos de campaña poco se ha hablado de propuestas y está bueno ir en ese tren. Hay un tema que es de carácter urgente. Todo lo que se haga es urgente y a la vez todo lo que se haga será insuficiente, pero aún así hay que hacerlo, que es lo relacionado a la crisis ambiental. No hay manera de ya establecer qué es lo que se puede hacer, proponer o prometer qué es lo que se hará, obligar a los grandes responsables, a nivel nacional obviamente, que deberán sujetarse a ciertas reglas. Bueno, ahí tenemos en agenda una ley que es importante, la ley del envase, que no resuelve el tema ambiental, pero hay que ir agarrándolos de uno por uno. Porque además en el tema ambiental... El país ha sufrido mucho en lo ambiental. Totalmente, en los y es un tema meses. que particularmente yo lo voy a tener muy en agenda porque está muy vinculado a la salud. Y sí. Digamos, si no a tenemos veces está un buen vinculado al medio ingreso de dólares también, claro. Y eso ha sido todo un problema históricamente. Pero también tenemos que reconocer una cuestión. Desde que el hombre está sobre la tierra, desde que el ser humano está sobre la tierra, hombres y mujeres, modificar el medio ambiente genera algún tipo de contradicción con el medio ambiente. ¿De qué se trata? De hacer el menor daño posible, porque la actividad económica también la necesitas para dar estándar de vida y calidad de vida a las poblaciones. Ahora, hay que discutir en serio todas estas cuestiones. Cada vez que se va a hacer un proyecto económico, medir el impacto ambiental en serio. Sabiendo que además es un tema en donde cuando vos hablas de los grandes problemas ambientales, no es tanto lo que le aporta Argentina a ese desequilibrio medioambiental que lo que hacen las enormes y grandes potencias. ¿No es cierto? Te quiero decir una cosa, hay que hacerlo, hay que comenzar, dice nuestro profesor Mario Testa, hay que desencadenar los procesos de discusión, de debate y de ejecución de medidas, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, pero sabiendo que es un tema de agenda mundial. Sí, claro. Nosotros no vamos a resolver el tema ambiental si las grandes potencias no empiezan a parar las emanaciones de dióxido de carbono. El aporte de Argentina es ínfimo, hay que hacerlo, pero es ínfimo al lado de lo que, quiero decir, es un gran tema. Pero ha sido vanguardista ahora, Argentina, ¿no? En otras políticas, ¿no? Totalmente. Y es un gran tema, que creo que es hoy agenda prioritaria de la juventud, porque por razones obvias. Nosotros ya no sé si vamos a ver los desastres que se pueden venir. ¿La cuestión de los agrotóxicos le preocupa? Digo, totalmente, y trabajamos muchísimo tiempo cuando yo estuve en la ANMAT, allá por el año 2008, 2009, 2010, se formó una comisión interministerial muy grande, el INTA, todo el sector científico, y trabajamos muchísimo ese tema. Me parece que es un tema que hay que mantenerlo en debate, porque además hoy hay experiencias en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, de hectáreas y hectáreas sembradas sin agroquímicos y que tienen un rendimiento que es un poco inferior en el volumen producido, pero cuando entras a ver el gasto ambiental y el gasto que representa comprar los agroquímicos, más o menos salen hechos. Entonces, creo que hay que dar el debate, Miren, lo que uno no tiene que hacer nunca es, si se detecta un problema, es mirar para otro lado. Hay que dar el debate, animarse a dar los grandes debates, y para eso debe estar el Congreso, no para la agenda que degrada la política, no para la agenda del chusmerío político, eso no es lo que necesita ni lo que te pide la gente. Porque si degradamos la política, degradamos la mejor herramienta que tenemos para transformar la realidad. Y hay algunos que están apostando a eso. Daniel, las elecciones legislativas ahí tienen básicamente dos formas de mirarse. Una en términos del impacto político que puede tener un resultado y otra el impacto parlamentario, que en este caso el Frente de Todos necesita renovar 18 bancas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería un buen resultado para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires? Nosotros vamos a mejorar esa performance. Más de 18. Nosotros renovamos los del año 17. Sí.
¿no? El periodo en total con la alianza, con el Frente Renovador, son vamos 18. a mejorar esa performance. Vamos a hacer una excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que uno palpa recorriendo, no es que no haya problemas, y la gente expresa, y hay que escuchar muchísimo los problemas de la gente, pero la mayor parte de la población bonaerense entiende que hubo una pandemia, entiende que acá hubo una catástrofe mundial y que la pudimos contener, que pudimos cuidar a la población y que pudimos sentar las bases para ahora empezar a hacer lo que nosotros veníamos a hacer en el 19, que es una aceleración muy fuerte del desarrollo industrial, del trabajo, de las exportaciones, de la agregación de valor, de la salud, de la educación. Incluso ya ha empezado ese proceso a nivel industria. Yo recorro muchas industrias. Y están todos sobredemandados los sectores. Han abierto fábricas de nuevo en Chivilcoy del calzado. Fábricas que habían cerrado porque le decía al anterior gobierno, miren, conviértanse en importadores que van a ganar más plata, dejen a la gente en la calle, y realmente muchos no pudieron subsistir. No, se reorientó todo el crédito en la provincia. Mire, para apoyar el sector productivo, Banco Nación solamente 317.000 millones, Banco de la Provincia de Buenos Aires 162.000 millones, ya no al ELIC, ya no a la timba financiera y fuga de capitales. Ha venido nuevamente a poner la industria de pie. Entonces, eso lo percibe la gente. ¿Y por qué debería cambiar su expectativa del año 19 sabiendo que hubo una pandemia y que ahora estamos empezando ese devenir de crecimiento? Bien. Estamos sin tiempo ya cerrando, pero ¿cómo ve los debates? Los debates que quieran dar, que se den. Por ahora, nosotros estamos dispuestos a dar cualquier debate, pero con lo que decía recién. Debates serios. Si vamos a ir a hablar del chusmerío de la política, entrar a la emocionalidad de la gente para generar odio, bronca, no es lo nuestro, no queremos. Ellos son especialistas en eso. En realidad me parece que les resulta difícil debatir, porque cuando yo diga quiero abrir hospitales, me van a decir no, nosotros queremos cerrar. O si no, no, ahora cambiamos, antes queríamos cerrar y ahora queremos. Es difícil. Quiero abrir escuelas, no hay que cerrarla. Quiero abrir industria, no, hay que importar. Me parece que les resulta muy difícil entrar en un debate serio porque tienen en la memoria de la gente muy recientemente lo que han hecho. Entonces entran en esto de embarrar la cancha. Quizá no tanto para ganar o perder votos, porque saben que por ahí estas cosas tanto no modifica. Es para que no se debatan las cosas importantes. Daniel Goyan, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Seguimos con más información.